2 que haga quién, parte, y todas son quién, pequeñas, todas serían quién, pequeñas. Entonces aquí se va a asegurar de 2, entonces sería XL con YL, XL con ZL y L con ZL. ¿Por qué se hace un OR? Porque cualquiera de estas condiciones, al hacer un alto, al hacerlo con el OR, automáticamente daría quién, 1. Y podría habilitar el TEA. ¿Sí? Es una conversión del problema convertido en código binario. Porque el caso de esto sería una OR con, cuando hubo L con raíz de las 2, y aquí no están las combinaciones que están leyendo en este párrafo. Aquí lo que estaba leyendo era siempre para que el pin de A sea un alto, debe cumplirse que esta sea una fila larga, no le están pidiendo que esta sea una fila pequeña, y por eso tampoco se descarta esta, aquí se descarta porque tampoco, digamos, con un pequeño sería. Y se miran las combinaciones booleanas de esta. ¿Estás ahí? Entonces la respuesta, en este caso, evidentemente. Recuerda que las operaciones está la A, la OR y la XOR. La XOR es como la suma binaria, es 0 más 0 da 0, 1 más 1 daría 0, 0 y 1 daría 1, 1, 0 daría 1. ¿Sí? Y la XOR negada sería en este caso el dato contrario. Dice acá, cada sistema de detección vehicular entrega una señal lógica que desde el punto de vista práctico se comporta como un pulsador. Entrega un 1 lógico cuando detecta presencia y entrega un 0 lógico en caso contrario. Sin embargo, esto no es suficiente para determinar si los vehículos están detenidos haciendo fila o simplemente pasan momentáneamente en movimiento. Se debe incorporar por sobre un sistema que diferencia un 1 por tránsito vehicular de un 1 por tráfico que tiene. De acuerdo con lo anterior, las etapas secuenciales que debe incluir el modelo de software y en este caso va a ser detectar blancos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con los cambios de blancos, ustedes si se activa o no se activa. Ustedes recordarán, digamos, en teoría de control, los controles avanzados, hicieron el control de velocidad, ¿sí? Para saber si el motor se movía a la derecha o se movía aquí. A la izquierda, recuerden que se miraba cuál flanco se activaba aquí. Primero, se leía los dos encoders, que era como estar en cuadratura, dependiendo de la lógica, se sabía si se activaba el A, estaba girando a la derecha, y si se activaba el B primero, y siempre hacíamos que encontrar. Discriminar por tiempo no se puede, ¿sí? Siempre vamos a eliminar quién, intentar flancos, eliminar rebotes. Cuando hablaba la palabra rebotes, básicamente el switcheo que puede haber dentro de la señal. ¿Sí? Esto, digamos, sucede normalmente, se puede minimizar colocando el capacitor. El capacitor se coloca en paralelo, descarga o descarga. Si cero le colocan, casi siempre los rebotes suceden más cuando son pulsadores. Un pulsador básicamente es un resorte que ustedes oprimen y ese tiene una amortiguamiento. Entonces es ese rebote que se debe eliminar. Discriminar por tiempo y activar bien memoria, que sería la secuencia de lógica. ¿Sí? Entonces, se elimina el rebote, pero primero se detecta quién es franco, activar memoria, eso es el último paso. Discriminar por tiempo, no, pero siempre hay que detectar quién. Los blancos. ¿Sí? Es la parte de la lógica que nos cuesta bastante. Se plantea la siguiente situación con el tiempo extraordinario. El sentido actual del sexo de cruce de Y con fila corta de espera. O sea, vamos a hablar, estamos en la fila bien, en este caso, con fila corta. Luego sigue el sentido Z con fila corta de espera y las letras W y X son ¿quién? Filas largas, es decir, hay dos filas largas y hay una fila ¿quién? Corta. Entonces, si ustedes miran, dicen acá, mínimo dos filas son largas y hay una fila ¿quién? Pequeña. ¿Sí? La fila pequeña, que es la que nosotros estamos viendo, es la que estamos mirando. Está la actual y hay dos filas que son tiempo. Entonces, hacer filas largas automáticamente
la combinación que yo estoy leyendo es la 00 que corresponde a 20 segundos. La de 30 segundos, si ustedes observan, todas son filas pequeñas, o sea que no aplica. La combinación podría ser esto, pero esta no aplica porque dice que la fila actual es larga. El esquema del bloque que presenta la estructura con el sistema de detección vehicular inductivo, como el que se describe en el caso, que opera con señal lógica y entrega como salida una señal lógica, es, entonces, normalmente usted tiene un sensor inductivo. El sensor inductivo hace parte de un tanque resonador. El tanque resonador el tanque resonador normalmente es una bobina con un capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a ser sintonizado a una frecuencia. La frecuencia a la cual oscila siempre ese término es 1 sobre raíz de LC, que es la frecuencia de oscilación de este sistema. Entonces, si yo oscilo esta frecuencia, es lo que me está diciendo aquí el enunciado, el circuito, el tanque resonador, el filtro, ese es un filtro pasabanda, y detecto quién es la parte vehicular. Entonces, esta sería la lógica que usted va a trabajar. Siempre, digamos, el sensor inductivo va a ser este de acá, y la capacitancia, ¿quién es? Fija en este caso. Entonces, la lógica que nos están pidiendo es esto. Entonces, sería la respuesta aquí en C. Entonces, aquí hay una duda. ¿Qué son circuitos Meli, circuitos Moore? No sé si se acuerdan de eso. Meli Moore, no sé si lo vieron o no lo vieron. ¿Eso es de qué parte? ¿De qué tema? Embebidos, microcontroladores, lógica combinacional o lógica secuencial. No. La combinacional es la que no depende de valores de quién, de memoria. Entonces, la combinacional solamente depende del valor de quién, de la entrada. Cuando se habla de lógica combinacional, es cuando se está hablando de arquitectura de esta manera. Esa es una lógica ¿quién? Combinacional. Pero ya cuando usted tiene elementos de quién de memoria, se llama una lógica ¿quién? Secuencial. Entonces, va a una secuencia de pasos y depende, digamos, del estado anterior para tomar una activación. Entonces, normalmente, cuando nosotros hablamos de Moore y Bailey, entonces, digamos, los circuitos secuenciales se pueden clasificar en circuitos asíncronos que no hay ninguna señal de tiempo, o circuitos secuenciales en los cuales se va a tener que una señal de red. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Moore y Bailey, entonces Moore, en las salidas de la máquina de Moore se encuentran dentro del circuito de estado. La salida está asociada al estado y solo cambia cuando cambia aquí el estado. ¿Sí? Y la de Bailey, las máquinas de Bailey generan sus salidas en base al estado presente y los valores de la entrada. Es capaz de generar salidas diferentes de un mismo tiempo. Los valores de la salida se muestran en esta sección porque se calcula de la misma forma que los próximos estados. Entonces, esos dos tipos de máquinas que nosotros estamos hablando. Recuerden que cuando hablamos de un diagrama de estados, si hay una condición, él entra acá y puede quedarse en ese estado o puede cambiar aquí a otro estado. Esos diagramas secuenciales es lo que a veces se conoce como el estado Grasset, en programación de quién, del PLC. Entonces tiene una transición y para el cambio de transición mira los condicionales que están cumpliendo.
Entonces, aquí ya depende del estado de la memoria. ¿Cuál memoria estamos tomando en cuenta para la activación o la desactivación? Entonces, en este problema, aquí vamos a utilizar máquinas de Moore con 4 salidas y solo una activa a la vez, que va a ser el semáforo que estemos activando. Caso de Moore, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentran dentro del circuito de estado y la salida está asociada al estado y solo cambia cuando cambia el estado. Pero solamente va a cambiar en este caso. La de Melling, digamos que está presente los valores de las entradas, pero él solamente va a cambiar, digamos, de las entradas que tiene la convención, pero no va a cambiar de estado hasta que llegue una transición. ¿Sí? Entonces, las transiciones no van a pulsar a esos cambios que se manejan. Entonces, en este caso, esos tipos de lógica combinacional nos llevan que va a haber 4 salidas, una por cada semáforo, y solamente una vez va a estar activa. Es importante aquí repasar. En el caso de lógica secuenciales, pasos de procesos de análisis, siempre va a tener un circuito. Va a haber una ecuación de excitación y salida, tabla de excitación y salida, y es como la relación de entrada que usted esté manejando. Entonces, si ustedes ven, estamos hablando de Merrick, va a depender de la salida y de la entrada, y solamente aquí va a depender de la misma entrada o de la misma salida que tenemos que manejar. ¿Sí? Próximas salidas de estables, mapa de transición y próximo estado y las relaciones que hay entre entrada y salida de cada elemento. Diagrama de estado, diagrama temporal de este elemento. Estos son ejemplos de sistemas secuenciales que uno hace dependiendo con biestables. Siempre hay algunos elementos acá. Los biestables lo que llamamos flip-flop, que puede mantener o no cambiar el estado con cada señal de reloj. Esta es la ventaja que tiene este elemento. Por ejemplo, acá hay una tabla de excitación, cuáles serían las diferentes respuestas que podría armar y no terminar haciendo este tipo de diagramas. Este es la evolución temporal, ya como es una señal de reloj, cómo se puede activar. ¿Cómo se hace el diseño de máquinas de estados? El proceso de diseño sigue los mismos pasos, se queda ahí del inverso. Diseño de diagramas, definición de estados, definir transiciones, usar fuera de esta, bueno, definir los valores de las salidas de cada momento. Vamos a ver. Dice, con el sistema de operación normal, se ha encontrado que para todos los sentidos, alguna vez se presenta situaciones en las que el tiempo de acceso no se corresponde con el comportamiento esperado. Esta idea lo voy a explicar porque a todas las asignaciones de tiempo no cubre todas las combinaciones posibles de tiempo. De filas. ¿Por qué? Porque digamos, si ustedes van a mirar la tabla, aquí dice, mínimo, esta es pequeña, mínimo 2 filas son tiempo. Claro, pero pueden estar todas las 3 que sean tiempo. Claro. Puede haber, digamos, en este caso, una corta, 2 pequeñas y una larga, y eso tampoco está. Entonces, eso llevaría que la tabla de la verdad tendría que tener 3 tiempos. Sí, sí. Esas tablas para activar, digamos, el sistema. Entonces, de acuerdo a eso, había 3 elementos para poder aumentar la combinación. Recuerden que con 2 bits tendría 2 a la 2. Serían 4 combinaciones. Si yo la tengo un tercer bit, ya irá 2 a la 3, quedaría en 8 combinaciones. Y así sucesivamente voy manejando esta relación. Bueno, dice acá, la respuesta total en dominio del tiempo de un sistema de segundo orden ante la entrada de un escalón unitario está dada por esta relación. Donde es la salida del sistema y crea el tiempo. Con esta información, los respectivos polos de la función de transferencia quiénes son. Entonces, esa es la respuesta natural. Entonces, siempre que ustedes tengan un sistema
Esta es una respuesta subamortiguada, es decir, que va a haber una oscilación. Quiere decir que ese elemento va a ser la parte real del polo, siempre, y esto va a ser la parte imaginaria del polo. O sea, esto va a ser raíz de 3 medios de t, es la parte que omega que está aquí. Tiene que haber un error de digitalización porque el tiempo no puede estar dentro de la raíz. Recuerden que los sistemas presentan, dependiendo de la naturaleza de los polos, una forma de respuesta. Entonces puede ser sub, crítica o sobreamortiguada. Entonces, si ustedes tienen un polo real, por ejemplo, este sistema, entonces, si son polos reales, la respuesta del tipo sobre sobreamortiguado, es lo que ustedes ven acá. Si ustedes tienen polos reales iguales, eso es lo que llaman la literatura críticamente amortiguada. Que están en la misma posición, pueden ver la parte media y a la menos 8. Es el mismo tipo de respuesta. Lo que va a ser un poquito más rápido comparado con la anterior. Pero si ya tienen polos complejos, la respuesta es sub. Siempre la respuesta, yo la transformar inversa de la Laplace, se dan cuenta siempre que la parte real va a ser la exponencial, es decir, esa exponencial es lo que viene acompañando aquí el término, y esto va a ser la parte imaginaria, que va a ser en este caso el 0.866. Este sistema tiene los mismos polos, por ejemplo, que indica aquí el ejercicio. Indica la parte real y la parte imaginaria. Si se haya la transformada inversa de Laplace, ese sin S y dice que la entrada es un escalón
Se da cuenta de que el término acá, que es el 0,5. Entonces aquí la operación. Y el raíz de 3 sobre 2 sería la parte imaginaria. Cuando yo combino el seno y el coseno, eso me daría un ángulo de 30 grados, más vectorial, y lo puedo resumir en este. Entonces ahí vamos a verificar que los polos van a ser 0,5 y raíz de 3 sobre 5. Dice acá, la figura que se presenta con ella muestra un sistema de medida rectangular con controlador proporcional integral. Recuerda que esa es la arquitectura que vimos. Cuando tenemos un control proporcional integral, matemáticamente, y no los 8 días, que la ecuación de un peine es K por 1, bueno, por el error, más 1 sobre DI, o la integral de este es un PI, no se debe manejar. Si yo le calculo la transformada de Laplace, esta expresión, pues se divide en esta. Va a ser igual acá, por 1 más 1 sobre S, por el T. Que es el equivalente acá debería irse sobre TI sobre este. Y esta sería la estructura que nosotros estamos hablando aquí del PI. Entonces, este control PI lo que va a manejar. Y nos dicen que debo determinar la región en la cual el sistema llega al estado. ¿Qué sucede? La forma normal de calcular esta región es hacer un integral de Root. Es decir, hacer la ecuación de Root para poder determinar las condiciones. Puede pasar en la prueba ahorita, este tipo de preguntas va a ser raro de pronto porque eso es lo que a veces trataron de eliminar en la encuesta, o sea que no, ya recibí la capacitación, que no dieran ecuaciones en el sentido de desarrollo matemático, sino fuera un poco más de aplicación. Pero bueno, yo voy a recordar que el criterio de luz básicamente uno utiliza para poder establecer esta regla. El criterio de luz que se realiza, se halla la famosa ecuación característica del sistema. Pues la ecuación característica del sistema es 1 más 1 más la planta, que en este caso debería acá, más A, está por ese más A. Sobre ese, por la planta que sería 1 divide ese por ese más 1. Igual a 0. Entonces se hace la ecuación que es característica, pasar este término al otro lado. Entonces quedaría S cuadrado más, no, pero quedaría S a la 3, porque daría S por S, daría S a la 3
más S al cuadrado más K por S más K por A igual a 100. Y armamos la matriz de root. Esta matriz de root, en este caso particular, es una matriz de 3, porque tendría S al cubo, S a la 2, de 4. Entonces tendría S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 5. A la 0. Entonces arma pudiente, esto va de forma alternada. Recuerden que el primero se coloca de forma intercalada. Entonces, esto de ya lo escribían de forma intercalada. Y luego lo otro, entonces quedaría 1, K. Y en la otra fila, el otro elemento quedaría 1 y K. Luego viene la siguiente operación que sería K menos este término, que quedaría sobre 1, que sería K menos K por A, que vendría este por este, pero sobre este. Y el siguiente, lógicamente, no es más. Y acá quedaría aquí. Entonces decimos, esto es positivo, por lo tanto, esto debe ser ¿qué? Positivo. Entonces, de acá, lo tiene las relaciones. Que K por 1 menos A debe ser mayor a 0. Y inserta la ecuación K por A debe ser mayor a 0. Si comparamos la relación directa, quiere decir que K debe ser mayor que 0. Sí. K debe ser mayor que 0. Y 1 menos A debe ser mayor que 0. Para que esto sea mayor que 0, A debe estar entre 0 y 0. ¿Por qué? Porque A también debe ser mayor que 0. O sea, de acá se sabe que K debe ser mayor que 0 y que A debe ser mayor que 0. ¿Sí? Si las dos fueran negativas, hay que revisar que esto para que multiplique. Eso sería positivo para que se multiplique. Bueno, la forma más fácil de lógica es que esto sea positivo, que esto sea positivo. Y eso es positivo, eso es positivo, y eso también, desde ese positivo a esto, entre 0 y 0. Ya eso establecen las condiciones. La estabilidad sí se debe garantizar en el sistema. Es un requerimiento que se tiene dentro del proceso. Cuando ustedes cuadran un controlador, esa estabilidad depende de dos constantes. Digamos en la práctica, la parte proporcional y la parte que integral. Si este, digamos, que sería la componente integral, sería el término que estamos manejando acá. Por ejemplo, si estamos haciendo el proceso, quiere decir que para ese ejercicio, si A, digamos, no cumple que esté entre 0 y 1, quiere decir que esa sería 1 sobre T, debe estar, o digamos, debe ubicarla siempre que 1 sobre T sea mayor que 100. Menor que 1. Entonces, eso implicaría que este TI no puede ser un tiempo menor a 100. Entonces, ahí digamos una empieza a asociar lo que podría haber en esto. Si hay dudas, por favor me van preguntando, me van diciendo algo, muy rápido. Dice, el que tiene a cargo una planta dispone de 2 controladores. Dispone de 2 controladores de nivel, uno PDE y otro no. Ante una emergencia continente se ve la necesidad operativa de instalar uno de los 2 controladores en tanque de almacenamiento de agua utilizando como refrigeración en un proceso de manguera de plástico. Esto debe decir que se garantiza un nivel mayor del 95%
Eso ajuste porque es fundamental que la presión del agua en las válvulas de alimentación que alimenta la refrigeración de la máquina y el de plástico. Adicionalmente requiere que el tiempo de estabilización supere los 25 segundos y que el sobrepaso no exceda el 13%. Teniendo en cuenta con esta gráfica que muestra los resultados usando una prueba con cada quien controlado. Entonces va la señal de control, el control que impide, el control no. Es una duda que de pronto uno surge, porque el control no está llegando al punto de consigna, que no se ve ese tipo de oscilación. ¿Sí? Y eso ya depende de cómo ustedes configuren. Recuerden que normalmente los controles de on y se lo hace tipo de cambio abrupto. Es decir, que prenda o apague, encendido o apagado. Esto sí daría un switcheo. Es decir, cuando la variable del proceso pase por un punto de referencia, ¿sí? Que automáticamente va a hacer ese switcheo. Prende y quien apaga, prende y apaga. Porque usted va a ver que la señal de control siempre va a estar en el de estados. Acá, apaga, prende, apaga, porque automáticamente pasa por ese cero, hace. Pero en este caso, digamos, cuando estamos manejando, usted puede manejar una zona de error. ¿Sí? Es decir, como si estuviera una estéresis dentro del proceso. Este semestre, cosa que cuando estuvo Julio y estaba por ahí, Santiago no vio, en el control no programaron un control de este tipo de naturaleza. Es decir, según entendí ellos, se llevaron de la IA y la IA le hizo un control de esta manera. Prende y en una zona apaga, manteniendo un error en estado estable. También puede ser forma de que el control o no. Y otra forma de control también se puede tener. Se puede manejar otra que sea de quien dice. Esta es quiere decir que el dispositivo tiene una zona apaga, apaga y tiene esta zona. ¿Sí? Y esa zona lo que debe activar o desactivar elementos. Esta forma de relé es la que trabaja, o cuando ustedes están trabajando aquí en Simulink, y utiliza el bloque relay, y lo que está haciendo es esta forma. ¿Qué es lo que busca esa variante de control? Lo que están buscando es suavizar la señal de control, es decir, dar ese switcheo continuo de elementos. Entonces, son modificaciones que ustedes pueden tener. Entonces, acá, en este proceso, que pronto, digamos, cuando vean el reloj, pueden pensar que no llega al punto porque se establece una sola aquí. Bueno, cuando pasa por encima, pasa por debajo, pero si es más bien un error positivo o negativo, el siguiente. Entonces, lo que yo les digo, que de manera con ustedes, el bloque de relay
Este es el bloque que nosotros estamos haciendo. Este es el bloque de reveinte. Bueno, entonces volviendo al caso, donde tiene aquí el control, entonces se dice, este evento, el PID, siempre el control va a ser más rápido, lógicamente, va a haber un tiempo de lanzamiento más corto. Pero el problema es que el PID, a pesar de que el tiempo de es más largo, es requerido, a pesar de que el tiempo de selección es más alto que el requerido por el proceso. Entonces está garantizando llegar al punto de quién. De que es lo más importante. Tengan cuidado que tiene la componente integral. Si no hubiera tenido la componente integral, no hubiera llegado al punto de consigna y se hubiera comportado como se debía control tiempo. O no porque cumple los requerimientos del proceso, pero miren que no está viendo que cumpla los errores. Peña porque cumple los requerimientos del proceso. Cuando el tiempo de la oro, a pesar de que el error estaba más alto que el requerido por el proceso. Bueno, el siguiente. Un sistema dinámico referencia el tiempo discreto por la siguiente referencia. Nos dan la expresión y nos dicen determinar la expresión. Se quiere implementar el algoritmo ahorita, simular el comportamiento del sistema antes de entrada U, usando una tarjeta de adquisición de datos en un conversor TAP. Inicialmente realiza la computación de la tarjeta y se carga la base de datos. La metodología para completar la implementación es, entonces, esta es una ecuación de tiempo. De diferencias. De la ecuación de diferencias es una forma de programar cualquier dinámica de tiempo del sistema. Por ejemplo, los controladores industriales, los filtros industriales, cualquier sistema embebido, termina siendo una ecuación recursiva. La ecuación recursiva son ecuaciones que dependen de valores pasados. Si se hace la ecuación, multiplica aquí por la potencia mayor, digamos z a la 2 sería por z a la menos 2, y eso me quedaría esa relación salida y entrada. Entonces, la entrada va a quedar beta 1 por z a la menos 1, beta 2 por z a la menos 2. Eso quiere decir que va a ser una muestra atrasada y dos muestras atrasadas. Y de la entrada, esto va a quedar 1, alfa 1 por z a la menos 1, alfa 2 por z a la menos 2. Si lo multiplico por la entrada, va a quedar y en k menos 1 y en k menos 2. Como estos eran positivos, cuando multiplican este lado, se pasa al otro lado, quedarían aquí. Entonces, siempre que nosotros necesitamos programar un sistema discreto, se mantiene esto. Siempre se debe garantizar un periodo de tiempo de muestreo. El muestreo, ¿cómo se mira? Digamos, si usted tiene la implementación del sistema, pues que yo quiero trabajar, está mi jefe. Siempre yo puedo mirar el tiempo de establecimiento y de acuerdo al tiempo de establecimiento mirar el número de muestras. Entonces, si yo tengo aquí el modelo, si me dice que son 8 segundos, y voy a tomar 20 muestras, que puede ser un valor normal de 20 y 30, estaba hablando de 0,4. Si yo hago un set de G y un CO de G, 0,4, van a observar que yo puedo hacer un buen seguimiento de la señal y ese es el concepto de muestreo. Ese sistema, digamos, si se tienen acá, yo lo puedo representar por una ecuación de tiempo y diferencia. Entonces, esto lo puedo representar con una ecuación de diferencias que me da el comportamiento y nada. Cuando yo tengo el sistema, otra forma es mirar el diagrama de Bode. El diagrama de Bode. Puedo mirar la magnitud. Revisa la magnitud del modelo. Mira el ancho de banda, que es la frecuencia de menos 3 dB, y aplica el teorema de Nyquist, que la frecuencia de muestreo es igual a 2 veces el ancho de banda. Entonces, como trabajo menos 3, multiplica por menos 10,
y puedo tener una medida de la señal. Entonces, siempre en un sistema discreto, la idea es que las componentes frecuenciales de la señal no pasen de la frecuencia de muestreo sobre 2. Digamos, siempre el ancho de banda discreto. Entonces, si se muestreo bien, el sistema es capaz de seguir tanto frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Y eso me daría el poder. Cuando yo discretizo mal, para ver que el sistema no sigue todas las componentes, ya no sigue todas las componentes, digamos el transitorio no se clava de forma correcta. Entonces, es de una relación directa. Por ejemplo, si está mal muestreado, la señal, mire cómo se ve en el espectro, el espectro y cómo se ve en el tiempo. Entonces, vamos a saber elegir bien esa casa. Hoy en una sustentación de proyectos, por ejemplo, estamos mirando, y una de las observaciones es que siempre cuando se haga el muestreo, el sistema debe ser con tiempo real. Entonces, estamos tomando datos de unos osciloscopios. Y hay que revisar bien esa tasa de transferencia. Puede que el sistema muestre bien, pero que ustedes implementan sistema inalámbrico, Bluetooth, y eso genera que retardos. Hay que mirar toda esa parte de compensación para poder hacer un seguimiento adecuado de la señal. Bueno, y de acá, considera el sistema de control de segundo bajo que se como acá. Para eso se dan dadas la región de diseño donde se deben ubicar los polos del sistema para cumplir las especificaciones de diseño estaba por la siguiente figura. Ustedes recuerden que esta es la zona de diseño. Normalmente cuando ustedes trabajan en la RL Tool, que es la parte de diseño de controladores, ustedes dedican a cumplir con un tiempo de establecimiento y el tiempo de establecimiento depende siempre de la parte real del polo. Es que viene esta línea. Y ustedes necesitan cumplir con el sobrepaso. Y el sobrepaso viene dado por este cono. Porque depende de quién es. Entonces, cuando ustedes tienen un par de polos complejos, este es el plano. Y este es el par de polos. Siempre este ángulo, el beta, es el ángulo del polo. Y el polo, como es el ángulo, esto va a tener una parte real, que hoy vimos que era la exponencial, y este era el componente. ¿Vale? El ángulo va a ser ese. Y este ángulo depende formalmente de cita. Al depender de cita define el sobrepaso. Ustedes cuadran un sobrepaso, se define un cita, se define un cita, se cuadra un y el tiempo de establecimiento depende formalmente de la parte real, es decir, de este alfa o sigma que colocamos acá. Esto depende. Entonces, si yo hago el diseño, por ejemplo, ustedes van a ver, el diseño se cumple, a ver, una parte real. ¿Cuál es la región de diseño? Esta parte. Y es el criterio que trabaja la RL Tool. Entonces, con la RL Tool, pues hagamos diseño, va a ser de esta manera. Entonces, aquí se está fijando tiempo de asentamiento, tiempo de salimiento por sobre pico. Bueno, ustedes dice acá, una línea de monteo automatizada en un ascensor y actuadores controlados por un PLC. Recuerden que la palabra PLC es un controlador lógico, que es programado. El sistema está diseñado para operar por lotes. Cuando hablamos batch, tienen que se opera esa cantidad de productos, unos 20, 30, luego eso pasa a otra etapa y se va a manejar. Siempre cuando ustedes traen el PLC a una diferencia de un sistema SCADA, por ejemplo,
no, ustedes no alcanzaron a ver el mismo trabajo proyecto de grado. El sistema de escala que tiene es delta B. No sé si ustedes vieron la teoría nomás. Yo veo solo la teoría. La teoría, no trabajan nada de delta B ni nada. Entonces, ¿qué va a pasar? El delta B es un DCS. ¿Qué diferencia el DCS al PLC? Que los DCS se trabajan normalmente por batch, digamos, para empresas grandes y todo. Y el DCS le permite, digamos, interpretar diferentes PLCs, variadores, stock, cualquier manejar. Al lado de la orden de automatización del PLC, hay un DCS, digamos, la workstation del delta B, que ahí estamos en el equipo. De pronto los que han sido un poquito más curiosos, ven que hay un RAT. Este RAT normalmente viene una entrada análogas, unas salidas análogas, ¿sí? Se puede tener un protocolo de comunicación, es igual en el caso del tiempo, pero la diferencia de PLC es que ya en un entorno gráfico es más fácil de configurar. Y se ya, digamos, pueden hacer varios lotes o varias sucesiones. Por ejemplo, planta piloto está dividido por lotes. Una parte del proceso son intercambiadores, pues, la parte de vapor, otra la parte de la torre de destilación, o la torre de enfriamiento, perdón. Entonces, cada unidad está como representando un más. De modo que cuando el sensor de posición detecta que la pieza está lista, se activa un actuador, se posibilita la apertura. La posición se verifica con otro sensor a medida de requerimiento. Ese tipo de sistema de control se llama ¿qué? Es un control en tiempo por eventos. ¿Sí? Normalmente está sucediendo. Entonces, es un control discreto, sí, porque no se dice que es continuo, porque aquí, digamos, no hay presencia de la variable. Cuando hablamos de control continuo, ya estamos hablando de un sensor de temperatura, un sensor de presión, entonces se va a manejar. Las abiertas de retramitación no, porque siempre hay una lectura de quién es el sensor, o sea, activo o no activo, o sea, no es abierto. Y no es por el control analógico puro y tiempo continuo tampoco, porque es la misma intención. Entonces sería el control en tiempo distinto. Se diseña un sistema de control para un horno industrial que la respuesta en escalón presenta un solo impulso del 25% del tiempo de establecimiento. De 60 segundos. El cliente sigue mínimo 15% de solo impulso y tiempo de establecimiento de 30. Para que no diga cuál alternativa es la más probable, siempre es, digamos, en este caso, aumentar la ganancia de control y reducir la acción integral. ¿Por qué se busca esto? Porque recuerden que esta es la componente. Si usted le da, aumenta eso, digamos, va a ser más regresivo la señal, y con este tiempo integral, digamos, si usted lo aumenta, se puede compensar el aumento de ganancia. Esa es la realidad de consigo. Reducir la ganancia del controlador y aumentar la derivativa. Si usted, digamos, reduce la ganancia, aumenta la derivativa, el problema de la derivativa es que lleva a que el sistema sea muy sensible al ruido. Al ser sensible al ruido, cualquier variación lo va a afectar. Y que da ganancia de controlar sin cambiar nada más. El problema de la ganancia pura, y eso lo podemos ver ahorita, eso va a llevar a que el controlador sea más oscilatorio, que sea bueno. Eliminar la acción derivativa para simplificar el controlador. El problema de la, digamos, de la acción derivativa, si se la elimina, es que no va a permitir compensar el problema de la aumento de tiempo de ganancia. Esto lo podemos ver acá dentro del sistema. Vamos a ver brevemente el efecto de cada ganancia. Estamos hablando del caso de un PID. Vamos a agregar un sistema con retardo. Entonces, para hacer el gran sistema de la siguiente manera, ¿cuántos segundos es?
Solo que está en cuesta. Muchachos, ven que no le pueden cambiar de sala. Entonces, un sistema correlato de esa forma. Ustedes miran aquí el retardo, vamos a mirar más sencillo la gráfica. Es una demora. Cuando ustedes trabajan con el Relay Tool, es la parte de diseño de controladores. Cortamos la blanca. Entonces, eso es el sistema. La gráfica anterior, cuando ustedes diseñaban, ustedes sabían que yo de diseño, por ejemplo, dentro del modelo, y pues saliendo un segundo, van a ver que aparece esta línea. Y si ustedes la agregan, me pasa. El 20% aparece. Yo voy a mirar el caso del PD que ahora estaba manejando. El PD es básicamente agregar un 0 dentro del modelo. Ustedes miran actualmente con una ganancia de 1. El sistema tiene un sobrepaso de 29. Si yo le agrego un derivador, digamos que matemáticamente sería añadir un 0 real, se van a hacer cuenta que ya el sobrepaso va. Que siempre la parte derivativa, digamos, desde que incluye el 0, va a tratar de disminuir o compensar el de sobrepaso. Si nosotros hablamos del control integral, el integral va a alcanzar el punto de Lucina, que se debe diseñar. Y aquí el 1 sobre TI sería la ubicación de tiempo. Exacto. ¿Sí? Entonces, si 1 sobre TI yo lo aumento, es decir, que 1 sobre TI sería más pequeño, yo me acercaría. Ahí mire que puedo mejorar o bajar en las oscilaciones y eso me permite aumentar un poquito el tiempo. ¿Ya verás? Que era lo que estaba hablando de la respuesta de aumentar la gran controlador y reducir la componente de tiempo. Ya digamos, si la reduzco, la hago más pequeñita, y va a afectar, si no lo voy a tener. Que ayudar a mitigar esa parte de la respuesta. La derivativa es muy útil. La derivativa, digamos, ayuda a que el controlador pueda bajar ese sobrepaso. Lo que estamos viendo acá. Entonces, la derivativa nunca lo haga, digamos, después, digamos, que esté bien diseñado, puede ayudar a bajar. Y de la gracia sin café nada más,
aumentarla acá sola. Tiene el problema de que, digamos, acá, si la acá es pequeña, yo la envío a aumentar, y eso afecta. Sin mover nada más. Entonces, mover solamente ganancias, y aumentarlas, entonces que sea aquí lo adecuado. Y reducir la ganancia controlada y aumentar la negativa, pues, digamos, aumentar mayor sensibilidad de riesgo. Entonces, siempre debería reducir ganancias que íntegras. Durante la puesta en marcha, en un sistema automatizado se observa que el cilindro neumático no se retrae automáticamente al finalizar el ciclo, a pesar de que el PLC envía la señal de retracción. Y Dios sospecha que la válvula direccional funciona correctamente y que la señal de salida del PLC está activa. ¿Cuál es la acción de diagnóstico? Siempre van a verificar ustedes la parte genética. Igual que en el caso anterior verificaban la fuente. Una vez que verifiquen la fuente, van a mirar la parte de activación o la característica del sensor. Aquí donde yo le envié un correo porque se repitió 2 veces la pregunta 26. Yo tiene que eliminar a esta. Porque esto, digamos, ya había respaldado mucho la parte del PID y se quería mirar, digamos, eso para que lo tenía en cuenta en la evaluación. Se evalúa Romero que cuando digita no se le mueve el número de veces. ¿Cuál de las 10 opciones describe mejor el propósito del controlador PID en un sistema de control? Entonces, siempre el PID lo que hace la búsqueda automática de la acción de control en respuesta a las variaciones del proceso. Es decir, si ustedes tienen el controlador, lo miran acá, entonces, el control, cada vez que ustedes muevan, cambian estos elementos, se está cambiando la forma como va a responder aquí en el sistema. Entonces, eso es lo que hace el controlador. Lógicamente, si está mal diseñado el controlador, digamos, puede generar acciones de control inestables y eso lleva a que el proceso sea inestable. Entonces, encontrar o ajustar esos valores dentro del modelo. En caso de sistema de control de temperatura, instalar un termopar tipo K para medir el calor de un horno industrial. Durante la prueba, el operador observa fluctuaciones de más o menos 3 centígrados grados Celsius, pero aun cuando la temperatura del horno es estable. Al realizar la instalación se encuentra que los cables de extensión de termopar pasan junto a los conductores de potencia del motor del ventilador. ¿Qué es la histéresis? La histéresis de un sensor cree que la curva de activación es diferente a la de desactivación. O por ejemplo, el cambio de temperatura incrementando está contrario al de crecer. Por ejemplo, voy elevando de temperatura ambiente hasta 80, va a marcar un comportamiento, pero regresando el comportamiento es diferente. La histéresis van a generar errores en estado estable, o sea, nunca va a generar fluctuaciones. Descalibración del sensor del transmisor. Una descalibración quiere decir cambiar la pendiente, la curva. Entonces eso no le va a cambiar bien, no genera fluctuaciones. Pérdida de referencia de la unión frío. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en termopar, es la unión de 2 metales. Entonces, uno se considera como punto de referencia, punta fría, que es el punto que estoy tomando como 0, y eso sería el diferencial. Yo estoy bien, entonces en ese extremo donde conecta ahí es la el sensor. Bueno, el punto de diferencia de temperatura. Pero cambiar esta referencia es generar unos. Lo único que puede generar, digamos, oscilaciones es ya interferencia electromagnética que puede manejar. Y eso, digamos, es de cuidado cuando se hagan en el caso de sensores. Bueno, calibración de sensores. Dice, en una planta química se ha implementado un sistema de control para regular la temperatura. En reactor se produce un compuesto químico crítico para el proceso industrial. El sistema de control consta de un controlador conectado a un PLC.
Caso de esté integrado por un computador encargado de monitorear y analizar el rendimiento del proceso en tiempo real. Para asegurar la eficiencia y seguridad del proceso es crucial comprender tanto las características del sistema y medida como los componentes de control. ¿Cuál de las líneas recomiendan describe mejor el concepto de precisión en el contexto de la medición de la temperatura del reactor? Capacidad del sistema para reducir la incertidumbre en las mediciones de química. Ya vimos en la sesión anterior que es diferente hablar de incertidumbre o de precisión a exactitud. Nosotros estamos viendo manejar. Entonces, si ustedes tienen mera incertidumbre o mera variación, lógicamente esperan que todos los datos estén concentrados en un solo tiempo. Punto. La verdad es que control va a usar automáticamente la temperatura deseada, no sería ahí, porque digamos, el control varía, pero si hay una incertidumbre en el sensor, eso va a generar aquí una fluctuación ahí. La consideración de resultados de las misiones de manera realizadas por el sensor, la previsión de PLC en la secuencia de operaciones de control. Y nos están preguntando predicción de contexto de medición de temperatura. Entonces, lo único relacionado con medición sería la ciudad. ¿Qué papel debe haber controlado país en el sistema de control de temperatura reactor? Reajustar automática de de control en respuesta a la variación de temperatura. Que es lo que ya hemos hablado. Poner la web de computador al sistema de la planta química, monitorear y revisar el rendimiento del proceso en tiempo real, que es lo que nosotros llamamos sistemas que están. Caso quinto. En una planta de fabricación de automóviles se ha implementado un sistema de control para regular la velocidad de un motor eléctrico utilizando una línea de entrada. El sistema de control involucra conversora de idea, canal digital y canal para interpretar las señales del sensor de velocidad. La decisión de los modelos de procesos y reguladores para usar el controlador y la evaluación de los criterios de estabilidad y especificaciones temporales para garantizar un rendimiento. ¿Qué función diseña el conversor digital en el sistema de control de velocidad? ¿Qué es hablar de un conversor digital? Pues nosotros tenemos una escala, digamos una variable análoga, que está fluctuando. Yo lo que voy a hacer es que esta palabra, este valor análogo, lo voy a convertir en una palabra que entonces, normalmente se va a escalar cada valor a un código binario. Entonces, si se está manejando 2, 3, 4, se está manejando, ese va a ser el 0, este va a ser el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lógicamente, cada elemento general. Entonces, lo que va a generar es cada lectura, la coloca en este. Pero, ¿qué pasa si usted hubiera tenido mayor resolución, en vez de 7, de 3 bits, hubiera sido de 4 bits? Es decir, que va a haber 16 combinaciones, aquí llegaría hasta el mejor tiempo. Ese es un problema normal que está trabajando en circuitos. ¿Qué va a pasar? Y eso es algo que yo sé siempre en clase. Cuando usted esté trabajando, ajusten la escala que la variable análoga vaya desde el mínimo valor que registra el conversor hasta el máximo valor que registra el conversor. Porque si acá estamos trabajando con un conversor de 4 bits, que es lo que usted tiene aquí en este elemento, usted realmente dentro del proceso solamente está utilizando 3 y pierde la resolución. Siempre dentro de los procesos, estamos manejando calibración, los sensores deben seguir una relación. Que esta instrumentación es lo que llama la sensibilidad. La sensibilidad es cuánto tengo de cambio dentro de la variable física con relación, pero de la variable eléctrica, con respecto al cambio en la variable física. Siempre debe tratar de que esta relación sea una relación tiempo.
lineal. En el caso de proyectos, ustedes plantean un proyecto de buscar o calibrar esto y lógicamente hacer que el rango de la variación que tiene acá aproveche todo este rango de aquí. Si ustedes no hacen eso, lógicamente van a tener fallas en la calibración. Entonces, eso es lo que hablamos de conversión a la local. Y el DAC, que es el caso contrario, que de que paso la variable en árbol a abajo, pero la manera digital a un valor 100. Entonces, la pregunta acá, entonces, ¿qué tenemos que ver en los conversores? Mide la velocidad del motor y la conversión digital para tu procesamiento. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. No va a regular, no va a calcular error, no va a evaluar la estabilidad. ¿Por qué es importante la explicación del proceso? Cierre modelos de pruebas de reguladores para el control de velocidad del motor eléctrico para poder representar el comportamiento dinámico del motor y el controlador por el programa. Todo el programa informa de ecuaciones de diferencia. Siempre va a ser la proporción. Entonces, estabilidad y estudiantes temporales se deben evaluar el control de velocidad del motor, para la estabilidad y la cerrada de tipos de estabilización del sistema. Ustedes ven, como en la elección anterior, yo tengo que garantizar este tiempo de establecimiento, un son de paso, y que garantizar que llega al punto de referencia. Si no llega al punto de consigna, no es válido el sistema. Control de tráfico. Dice que en una intersección concurrida desde una ciudad se implementa un sistema automatizado de control de tráfico para regular el flujo de vehículos y peatones. La necesidad combina lógica combinacional y secuencial, tanto cableada como fluideada. Además, el método de diseño automatizado, contraste, redes Petri, con el fin de garantizar una gestión. Clase, ¿qué es? Si ustedes ven, el Grasset es una activación de secuencia lógica. Entonces, va a haber unas condiciones para poder pasar de un estado a otro. Es, digamos, de la forma de programar normalmente en eventos en un VLC. Entonces, si se activa tal válvula, pasa a desactivar. La red de Petri es otra configuración aquí en proyectos de grado. Solamente he tenido estudiantes que trabajan en redes de Petri. Redes de Petri es otra combinación muy parecida al Grasset, pero es determinar cómo puedo pasar de un estado a otro. A esta de redes de Petri se van venido mezclando por inteligencia artificial. Entonces, pero, digamos, la red de Petri es un diagrama de transiciones que pueden manejar. Y, digamos, esto da una lógica de predicción de alarmas. Se ha trabajado mucho en verlo. El profesor Pausino, un señor llamado Carlos, un profesional de SCP, plantearon un sistema de gestión de alarmas centrado en tiempo para avanzar en redes Petri. Redes Petri la mezclada con lógica de curso. Entonces, esto, digamos, son combinaciones que le permiten manejar, digamos, ya inteligencia artificial con una lógica de transición de estados. Esto es válido, por ejemplo, con Grasset esto no se puede hacer. Pero, digamos, son variantes que se tienen y, digamos, esto es un diagrama de Petri para activar o desactivar. No sé si ustedes en auto alcanzan a ver o solamente en Grasset. Grasset y LADER. LADER es combinación.
Ya secuencial, le van a agregar el caso. Entonces, en este caso, digamos, estas son configuraciones normales que ustedes pueden trabajar. Digamos, de eso es para cambiar de un estado a otro. Es como todo lo que puede traer el mundo de eso. Entonces, en este caso, el sistema de control gráfico que distingue la lógica combinada. En el sistema de control de gráfico, ¿qué característica distingue a la lógica combinacional utilizada para generar el cambio de semáforos? Entonces, depende estudiante de las entradas actuales y memoria interna. Siempre que hablemos de lógica combinacional, lógica secuencial, ya digamos, vamos a tener estados anteriores. Ya regresamos a la control de combinación. En el sistema de control de tráfico, ¿por qué la lógica programada booleana puede prever frente a la lógica cableada y el sistema urbano moderno? Frente modificar, mediante obtenerlo mediante software sin alterar algo aquí. Lógica cableada ya es, por ejemplo, para que ustedes programan en Olio, la activación de quién. Vale, lo que hacen con Oscar, y ganan, eso es lógica del tiempo. Cableada, que ahí se va a ver el contactor, lógica booleana, que ahí está hablando de programación de PLC, para que digamos, vamos a distinguir entre un y la otra. Y si se desea presentar el movimiento secuencial y las transiciones entre diferentes estados del sistema, lógicamente lo que uno programa es que las redes neuronales, inteligencia artificial, Petri lo podría manejar, y eso es lo que digo, se puede mezclar Petri como lógica de difusión, pero no va a resolver un eléctrico de aprendizaje. Siempre, digamos, cuando se trata de condicionales, la forma más adecuada siempre va a ser que, gracias, el lenguaje de programa. Es importante, como yo le he dicho a ustedes en teoría de control, ustedes aprovechen no solamente a programar una sola marca. Parece que el curso está enfocado solamente así, pero no están viendo algo de Alan Braille. Alan Braille está ahí. No cometan el error de que no ustedes tienen que haber estado libre, traten de aprovecharlo. Ese Alan Braille, digamos, y ustedes van a tener un choque cuando salgan a la industria. En empresas pequeñas van a ver, pero ya si de pronto trabajan en el sector petrolero, ya van a pedir Alan Braille. Es más común el Alan Braille y el CIS. Entonces, traten de encontrar los marcas. Lógicamente, cuando ya tienen cierta lógica de programación, ya, digamos, cambiar de lenguaje no la habilidad. Por ejemplo, como mecatrónicos, ustedes están por la parte de automatización, deben tener 4 líneas muy claras. Programación de PLCs, control, redes de las 4 líneas que ustedes van a ver. Comunicaciones, porque van a pedir conectar el variador a la pantalla, conectar el variador, conectar al monitor de datos, o instrumentación, presentar las medidas, ya el control, si le piden lazo abierto o lazo cerrado, y programación en casa. Entonces, quien quiera trabajar en el área de computación, quiere ir a la parte de mecánica, lógicamente es toda la país. Bueno, para finalizar, dice, en una planta de producción de cerámica se implementa un sistema automático de control de temperatura para regular el flujo de cocción. El sensor de temperatura mide la variable de salida y el controlador ajusta la potencia de calefacción para mantener la temperatura deseada según una referencia predefinida. Este sistema involucra competencia realidad con el volamiento, análisis y diseño de control. Entonces, en el volamiento, el modelo térmico del horno industrial, ¿cuál es el punto de partida para describir la relación entre la potencia suministrada y la temperatura de salida? Ecuaciones de diferencial. O sea, un modelo matemático. Siempre, todo el punto de partida, el control es el modelo. Si yo no tengo el modelo, y digamos, toca usar un controlador, vienen los métodos de autosintonía. Los métodos de autosintonía son métodos empíricos para calcular tiempo usado. Probablemente los métodos más comunes, usted ve siempre en la teoría,
es el Nichols. Se le van a nombrar el Nichols, que se basa en la respuesta en cada escalón del sistema. Es la respuesta en cada escalón del sistema. Y a partir de ahí se aproxima la dinámica del sistema a un sistema de equilibrio. Si usted dice, no, Hernando, yo quiero hacer un método de lazo cerrado, es llevar que la variable oscile. SMS, con respecto a ustedes tres que vieron, y de pronto la mayoría, SMS le puso a que implementaran Nichols y el método de Armstrong, que es otro método muy común, es un método de control o no. Algunos de ustedes siempre pasaron los averiguaron de las consultas de técnicas de control, pero ese semestre lo puse yo que implementar. Poner, en vez de hacer una ganancia que haga que oscile, se coloca un control tiempo. El orden que ustedes trabajan el semestre pasado, hacían el método de autotuning, estaban el método de ASA, ese método de relé, lista, para ya que las constantes. Entonces, si ustedes no tienen modelo, de un controlador, ese sería, digamos, el punto de partida. A nivel industrial, siempre vamos a utilizar algoritmos de autosintonía, pero hay que ir cuidadosos, porque los algoritmos, digamos, si generan de control muy fuertes, digamos, puede afectar el sistema. Pero acá hay siempre los métodos que más te prefieren, el método blanco, generación de control más suave. Y otro método que una vez enseñaron otra manera de sistema técnico que era una que utilizaba para representar gráficamente la red de utilización de elementos y diagrama de bloques que usted tiene, y para el diseño se puede utilizar dibujar un método de la red. Es el método que uno utiliza por defecto, en el cual se cuadran los polos y ceros del controlador para que cambie la respuesta trayectoria y mejore la mitad. Bueno, entonces ese era el test. No sé si ustedes tienen preguntas, tanto los que están presentes como los que están conectados, que de pronto quieran aclarar. Desde que yo sepa, con mucho gusto les puedo contestar. Como les digo, el módulo no es que esto sea, digamos, preguntas fáciles. Yo cuando colaboré en el proceso de diseño de preguntas, para como un año, la orientación era que el módulo eran preguntas generales. ¿Sí? O sea, siempre enfocado al caso. Mi recomendación es bien, leer de forma completa el problema, tratar de responder todos los puntos y estar controlando tiempo. No hay que dar mucho tiempo en una pregunta, solo tiempo. Ahora, según lo que ustedes comentaron, van a estar divididos solamente en una sesión. No sé, al final, si les quitaron un módulo, o de cuántos módulos van a evaluar, sería bueno que ustedes, cuando presenten la prueba, nos puedan retroalimentar, no a mí o al profesor Porero, como para uno saber dónde implicar los cursos. Es bueno para uno ver, mirar cómo van cambiando las pruebas y uno ir adaptando a ese tipo de preguntas. Decía estos hechos y el domingo, una vez que finalice, la otra semana, se van a invitar más o menos que ya, para uno saber. ¿Alguna pregunta de los que están conectados? No, profe. No, señor. Bueno, entonces, sí les solicito que llenen la hoja de asistencia, si ya la llenaron. Por favor, completarla. Les deseo la mejor suerte y que, digamos, los resultados ayuden también al programa. Seguro, muchas gracias. ¿Ya te dan el móvil? No pudimos ir a uno, al de... Sí, al de lectura crítica, porque teníamos ya el diplomado, entonces no pudimos asistir. Fuimos al de inglés, al de ciencias políticas, creo que era. Pues no fuimos. Y el de ciencia básica de matemática.
¿Y cómo le hicieron clase? Sí, así igual. Entonces, pregunta por pregunta, sí, 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 señor. Sí, es que eso es lo que funciona. Por lo menos para que ustedes vean que les pueden preguntar. Por ahí también, ustedes pueden buscar el cuadernillo de lectura crítica. La lectura crítica siempre ha sido uno de los